precioso, Señor, así es tu palabra, Señor, así nos alumbra nuestro camino día a día, Padre. Gracias, Señor. Pues les pedimos a los niños que pasen a la escuelita, por favor. A la escuelita, niños. Aquí sí hay presencial. Aquí sí hay presencial, así es que por favor a la escuelita. Pues gracias le damos al Señor, ¿verdad?, por esta hermosa alabanza. Bendito sea Dios. Aquí tenemos ya a nuestro pastor Isma para bendecirlo. Bueno, pues la palabra del Señor en Isaías 61:1. Si me acompañan, por favor. Isaías 61:1. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si venimos a Él con un corazón quebrantado, dolido, Él con su palabra nos venda ese corazón. Los problemas que tengamos en su palabra podemos encontrar la respuesta, ¿verdad? Así es que pues extendamos nuestra mano a nuestro pastor, que hoy nos va a dar su palabra para que el Señor siga ministrándolo grandemente, ¿verdad? Oremos por él. Padre Celestial, en este momento ponemos ante ti a nuestro pastor Ismael, Señor, para que tú seas, Señor, quien ponga un carbón ardiente en su boca, Señor, para que tu palabra, papito precioso, venga a él, Señor, en espíritu y en verdad, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, que tú estés, papito, tomándolo, Señor, que sea grandemente ministrado por ti, Señor. Y a nosotros, papito precioso, te pedimos que tú nos des el entendimiento y la sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Que esta palabra, mi Señor Jesucristo, este mensaje que hoy nos quieres dar, Señor, sea una rema en nuestra vida, Señor. Que realmente, papito, esa espada de doble filo que es tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para que podamos llevar una vida más recta en santidad, Señor, pues sabemos, Padre Santo, que tú pronto vienes, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y sigue bendiciendo a nuestro pastor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a caer esto. Gloria a Dios, hermanos, que estamos nuevamente en este domingo ante la presencia de nuestro Señor. Gracias por sus vidas, por todos los que pusieron un corazón, ese corazón dispuesto en estar en la presencia, en su casa. Sabemos que no es lo mismo, ¿verdad?, que podemos estar viéndonos unos a otros. Y a lo mejor no nos podemos abrazar, creo que es lo que más extrañamos, ¿no? Abrazarnos, darnos un abrazo fuerte, apapacho, pero lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y ya en el nombre de Jesús esperemos, ¿verdad?, que pronto podamos darnos todos los abrazos que nos debemos, ¿verdad?, de un año, pero pues en el nombre de Jesús esperamos, ¿verdad?, pronto. Y bueno, gloria a Dios que estamos en esta mañana. Y pues seguimos orando por los que aún no pueden venir, o a lo mejor tienen un temor, ¿verdad?, de venir, pero pues gloria a Dios que te ha llenado de fe, que te ha dado, ¿verdad?, de su fuerza, de su poder, y estamos delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿O no se acuerdan? Así es, la memoria nos falla, ¿no? La semana pasada estuvimos compartiendo el mensaje que regresamos aquí en su casa y estuvimos hablando acerca de que el Señor quería, ¿verdad?, quitar toda lágrima y convertirla en un gozo, ¿verdad?, transformarla en gozo. Amén. Y hoy que estamos regresando a la casa del Señor en estos días, el Señor nos ha dado, ¿verdad?, palabra ahorita de restauración, ¿verdad? Hemos sido llamados nuevamente a restaurar su servicio, así como lo hizo Oseas, ¿verdad?, así como lo hizo Nehemías, que vino, ¿verdad?, de la cautividad, y nosotros pues habíamos explicado que veníamos también de esa cautividad, no como la que sufrió el pueblo de Dios, esclavizado, ¿verdad?, por un rey,
y yendo a otras culturas, viviendo en otro lado, dejando su familia, etcétera. Pero prácticamente, ¿verdad? Nosotros hicimos pues casi lo mismo. No pudimos ver muchas veces a nuestra familia, fuimos separados de muchas cosas, ¿verdad? Que hacíamos, diversión, ¿verdad? Un tiempo, vacaciones, salías o hacías tus cosas, ¿verdad? De manera pues muy libre, ¿no? Muy, no, como antes decíamos, la normalidad. Pero que de alguna manera pues igual nos tuvimos que encerrar en una casa, pero que el Señor, ¿verdad? Cuando regresó el pueblo a Jerusalén para poder ser restaurado, primeramente el servicio a Dios, el templo, ¿verdad? Pero faltaba, ¿verdad? Algo solamente no nada más era el templo, sino que también faltaban los muros y las puertas, ¿verdad? Que hacían ese Jerusalén fuerte, que la hacían poderosa, ¿verdad? Y también pues difícil de vencer por esos muros tan fortificados, ¿no? Fuertes. Y entonces hoy el Señor nos sigue hablando porque venimos a su causa para que sea restaurado. Ya restauramos, gloria a Dios, su servicio aquí en la casa, gloria a Dios, porque pues el Señor también empieza a restaurar poco a poco los ministerios, gloria a Dios, y entonces vamos poco a poco, ¿verdad? Conforme a la palabra, siendo restaurados, primeramente la casa de Dios y después también el pueblo, la iglesia, el cuerpo del Señor. Con todo ello también somos restaurados, levantados, animados, consolados. Amén. Entonces, por eso estamos visitando y en su casa, ¿verdad? Y nosotros aquí permanecemos para esa restauración. Y hoy tenemos un mensaje que le he dado el nombre, lidiando con el desánimo. La vez pasada estábamos hablando de tristeza, ¿verdad? La tristeza, que el Señor, ¿verdad? Él es el que nos va a cambiar toda tristeza en un gozo. Pero ahora vean cómo vamos a irnos un pasito más adelante. Antes de que llegue la tristeza, hay dos cosas que llegan a suceder antes de que tú te pongas triste. Y antes de que nosotros nos pongamos triste, ocurre una decepción. Y después esa decepción te lleva a un desánimo, ¿sí? Y si te desanimas, ¿te pones qué? Triste. ¿Sí queda claro? O sea, como que empezamos con lo más duro, ¿verdad? Ya estoy, ¿verdad? En una tristeza mi corazón. Pero ahora vamos a hablar un paso antes de que puedas tú caer en esa tristeza, que es la decepción y el desánimo en nuestras vidas. Y entonces el Señor nos ha dado el día de hoy, pues esa palabra que podamos tú y yo lidiar con esos desánimos que nos van a ocurrir durante toda nuestra vida. No estamos exentos nadie de pasar por desánimos ni decepciones. Eso que ni qué. ¿Quién ha sentido en ocasiones lucha en decepción, en desaliento en su corazón? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento hemos sentido, hemos pasado o estamos en estos momentos en esa lucha, ¿verdad? Sí, yo estoy desanimado y estoy luchando con ello, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en un proceso, ¿verdad? Luchando. Pero todos hemos prácticamente pasado por circunstancias de esta manera. Ahora, llegas a sentir, ¿verdad? Después con esa decepción, que hay una diferencia entre lo que es la decepción y el desánimo. Entonces, primeramente, pues la parte de la decepción, tenemos, pues es cuando nosotros, tu expectativa no fue conforme a lo que tú esperabas. Ese es cuando tú estás enfrentando, ¿verdad? Una decepción, ¿sí? Estoy decepcionado porque yo tenía una expectativa y esa expectativa no fue conforme a lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entonces recibimos una ¿qué? Pues de alguna manera estamos enfrentando pues una no excede lo que tú esperabas. Entonces, bueno, pues después de eso
que viene el desánimo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un desánimo, entonces eso ya tiene que ver con una emoción. Y la emoción, ¿verdad? Entonces pone en mí tristeza, pone en mí falta de energía, pone en mí, pues de alguna forma, pues sentimientos que me desaniman, ¿verdad? Que me bajan el ánimo, como bien sería desánimo, ¿verdad? Me bajan el ánimo de hacer las cosas, de seguir adelante, de luchar. Entonces, pues de alguna forma, por eso el Señor el día de hoy nos quiere que nosotros podamos recordar que también Él es el que nos va a ayudar contra la decepción y el desaliento. Amén. Entonces, a veces nosotros nos sentimos tan desanimados que parece que te va persiguiendo una nube a donde tú vayas, y ahí va la nube, ¿no? Atrás de ti. Entonces, y no puedes disfrutar del gozo, de la paz que nos da el Señor, no puedes tener el contentamiento, como dice la palabra, y bueno, pues no podemos disfrutar nada de eso, y nos damos cuenta, ¿verdad? Que también que no es por nuestras fuerzas como lo puedes quitar, no es en nuestras fuerzas como podemos combatir o salir de esa decepción o de ese desánimo, sino con el poder de Dios es el que va a lograr que tú y yo seamos levantados en los brazos de Dios y que nos va a sacar de ese desaliento o desánimo. Entonces, su palabra nos revela muchas formas de aprender la manera correcta de lidiar con este problema, de ser desalentados, de ser desanimados, de la decepción. Entonces, este tema, ¿verdad?, es tan importante en nuestra vida cristiana, pues porque todos los días vamos a estar lidiando con eso. Todos los días te va a decepcionar a veces la actitud de tus hijos, te van a decepcionar a veces tus vecinos, te van a decepcionar a veces tus propios hermanos, ¿verdad? Te van a decepcionar pues algún miembro de la iglesia, hasta tu pastor te puede decepcionar. O sea, podemos nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, conforme a tu expectativa, te va a decepcionar alguien. O sea, nadie estamos exentos, ¿sí? Pero también de alguna manera el Señor pues nos ha dado sentimientos. Y entonces también a veces te dan, ¿verdad?, te desanimas. Y por una persona te desanimaste a lo mejor venir a la iglesia, por una persona te desanimaste a visitarlo a su casa, por una persona, ¿verdad?, o por algo, por alguien, también te desanimas y dices, ya no quiero, ya no voy, ¿verdad?, no tengo ganas. Y entonces si caes en el desánimo, y si no tienes cuidado, no lo paramos, o sea, dice, el Señor nos va a enseñar, dice, va a pasar esto vas a pasar por todo esto, pero ten cuidado, que no caigas después en lo que hablamos la vez pasada, que es que ya en una tristeza, ¿verdad?, en tu corazón, entonces, que bueno, pues va siendo pues cada vez y trae dolor, ¿verdad?, trae mucho dolor. Y entonces trae soledad, tristeza, ¿verdad? Entonces pues ya va haciéndose pues ahora sí que el dolor más grave, ¿verdad?, la cuestión más grave. Entonces aquí, amados, hoy les invito a que pongamos mucha atención en esta palabra, porque el Señor nos quiere, ¿verdad?, que quitemos todo en nuestros corazones, todo desánimo. Él quiere levantarte el día de hoy en el nombre de Jesús y quitar toda decepción que haya puesto cualquier persona, cualquier circunstancia. Hoy es un día de restauración de nuestras vidas, de nuestras almas. Entonces, entrégale el día de hoy al Señor toda decepción que tú hayas percibido en tu corazón, la haya puesto quien la haya puesto. Y también el Señor hoy quiere aliviar todo desánimo y quiere llenarte y decirte el día de hoy, el Señor te dice, ten ánimo. Amén. Y es bíblico, Jesucristo mismo les decía a sus discípulos, ánimo, y lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a aprender de los pasajes bíblicos para que no nada más esto sea un mensaje motivacional.
¿verdad? Pues el Señor no nos ha venido, pues si no, pues traigo ahí un motivador y que nos ayude, y sí, pero el Señor con la palabra nos quiere instruir, nos quiere dar ese alimento en nuestro alma. Y entonces, a pesar de todas estas razones que encontramos para desanimarnos, pues la palabra nos enseña un personaje que nos va a enseñar de cómo trató el desánimo, de cómo nosotros tenemos que enfrentarlo, y ese es Nehemías. Vamos por favor en la Biblia y vamos a buscar el libro de Nehemías. Y por favor ayúdenme, Nehemías capítulo 1, versículo del 3 al 4. Si tú tienes, ¿verdad? Es muy interesante, a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Una parte de Nehemías. Inclusive hubo un libro que en un día, les confieso, me dio como que, ay, yo que voy a estar leyendo ese libro. Pero cuando estaba yo en la iglesia, en un discipulado precisamente, nos dejaron ese libro y la verdad me ha dejado, híjole, mucho aprendizaje. Y le doy gracias a Dios porque en ese momento, ¿verdad? Pues hay veces, hay que tener cuidado también, pues qué libros leemos, ¿no? Porque pues también hay unos que escriben cada libro, pero creo que ese libro, aunque habla mucho acerca de tu plan de vida, que si lo quieren, ¿verdad? Se llama Vicio Ingeniería. Vicio Ingeniería. Y es todo basado en Nehemías, precisamente. Entonces, en Nehemías capítulo 1, del versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor así. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí, hermanos, vemos que Nehemías, recordemos que Nehemías, antes de esto, rápidamente para ponerte en contexto, era el copero del rey, ¿verdad? Él servía, era una persona en el que tenía un puesto de servidumbre para el rey, y él le servía y era el copero del rey. Entonces, al igual de que muchos otros hebreos, pues habían sido llevados cautivos, ¿verdad?, a Babilonia por rey Nabucodonosor. Entonces ellos pues fueron de alguna manera también ¿qué? Pues extraídos, ¿verdad? Llevados esclavizados. Mucho tiempo fueron cautivos y mucho tiempo fuera de sus raíces, de todo lo que ellos, su iglesia, todo, ¿no? Entonces, y bueno, pues cuando visitaron esta palabra, cuando visitaron algunos de los que ya habían salido, les había dado, Dios había movido el corazón, ¿verdad? Para que ya salía gente de cautiverio y regresara a Jerusalén. Pero esas personas que regresaron, su función pues era restaurar primeramente ¿qué? El servicio a Dios, ¿verdad? La iglesia. Amén. Pero ¿qué pasaba? Todavía la ciudad estaba en tremenda crisis, todo destruido, derribado, los muros, las puertas. Entonces había también un gran pesar, todo estaba de cabeza en esa ciudad. Y entonces le llegan estas noticias y él tenía una expectativa. Decía, pues los que ya salieron de la cautividad, pues han de ya estar restaurando, dando gloria a Dios, toda mi ciudad otra vez bella, fuerte, ¿verdad? Pero regresan, ¿verdad?, a visitarlo esas personas que ya habían, la primera, vamos a decirlo así, pues un primer grupo que salió de cautividad, pues regresa, no, pues está todo igual que como, ¿verdad?, todo destruido, todo mal. Entonces, el que tuvo una expectativa, entonces le dan un informe, y entonces, ¿qué recibe él? Esa expectativa, pues se derrumba, ¿no? Entonces, recibe una decepción. Y la decepción, pues, ¿verdad? Dice que cuando oyó estas palabras, pues me senté, lloré y hice duelo durante varios días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos.
Entonces es algo que nos puede pasar, ¿qué? A ti y a mí, ¿verdad? En todos. Y entonces pues también Nehemías. Solo que vamos a aprender en la palabra de Dios que como Nehemías lidia, por eso la palabra es lidiar, no es evadir, brincarlas, no, porque van a llegar, sino enfrentarlas de una manera como Dios nos enseña, ¿verdad? No de alguna manera que te dejes vencer por ellas. No las vamos a poder brincar ni evitar, ¿no? Pero sí lidiar, que tú puedas luchar contra ellas. Amén. Entonces, amados, aquí es donde vemos, pues se sintió decepcionado de esta noticia y que sus muros y puertas, ¿por qué le dio esa expectativa? Se desvaneció y le dio tristeza. Los muros y las puertas tienen un significado tremendo, tremendo para la ciudad de Jerusalén, porque esto simbólicamente, pues para ellos representaban, uno, la paz, seguridad y poder. Eso significaban, ¿sí queda claro? Esos muros en Jerusalén para la ciudad. Paz porque pues estaban ellos seguros, ¿verdad? Que ningún enemigo podría contra ellos. ¿Sí queda claro? O sea que ningún enemigo, pues ellos están fortificados, son muros fuertes, grandes, y entonces tenían una paz, tenían seguridad, había confianza. Entonces, pero pues de alguna forma, pues por eso es algo simbólico. Después tiene mucho simbolismo las puertas espirituales. Cada puerta, o sea, nosotros ahora somos cada uno como ese Jerusalén. Ajá. Y entonces el Señor nos ha levantado, pero también en nosotros debe de haber muros que nos protegen contra el enemigo, y también puertas, porque había puerta del muladar, la puerta de las ovejas, entonces cada puerta tiene un significado precioso, que ya después en el discipulado lo voy a dar. Las puertas de Jerusalén, o sea, ese tiene un simbolismo en tu vida. Entonces, por ejemplo, el muladar es la de la basura, que tienes que sacar. Esa puerta está hecha para que saques todo lo que no sirve de ti, y así cada puerta tiene algo precioso. La otra puerta es para recibir a Cristo, para escucharlo. Entonces cada una tiene cada puerta que enumera la Biblia, que dice que estaba derribada y volvieron a construir, tiene un significado, pero eso será en un discipulado. Pero entonces, por eso era tan importante todo esto, que fuera nuevamente levantado. Pero ahora notemos que lo primero que hizo Nehemías, cuando escucha esta noticia, ¿qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué se puso a hacer? A llorar. ¿Correcto, sí o no? A llorar. Y entonces noten que lo que primero es él tenía que sacar lo que su corazón sentía, y eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Llora, cuando te sientas así, llora. O sea, hay tiempo para reír, dice la palabra de Dios, hay tiempo para llorar también, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hay veces que vamos a necesitar, pero hay veces que después nos queremos aguantar, ¿verdad? Por los hijos, por la familia, por alguien. Pero lo que hace aquí Nehemías tiene, de alguna manera, no frenó su lloro, ¿verdad? No lo hizo para no demostrar, ¿verdad?, una debilidad ante sus hijos, su esposo, su esposa. Y hay veces que nos la aguantamos, y eso no es correcto, ¿verdad? Digan, yo aquí soy el hombre, ¿cómo voy a llorar? No, pues también, ¿verdad? Hasta había profeta chillón, ¿verdad? Entonces necesitamos, Dios nos dio un corazón, unos sentimientos para poder expresar. Entonces no está mal que llores, que tengas, ¿verdad? Que es como esa olla express, que tiene que tener esa valvulita para que es una fuente que nos ha dado el Señor para que pues no, ¿verdad?, toda la presión no se acumule y tú la saques. Entonces necesitamos sacar de nuestro ser todo ese sentimiento, ¿verdad?, y sacar toda la presión que acumulas. Entonces, pero tenemos que entender
que cuando tú saques esa presión, que aquí Nehemías lo demostró con el llorar, no solo, ¿verdad?, tiene que ser con un lamento así, ¿verdad? Lloro y no sé, pero lloro y lloro y lloro. Pero hay gente que llora, o lloramos, porque pues también yo he llorado, no crean que soy de cartón, ¿verdad? Y cuando lloramos, ¿verdad? ¿Pero por qué me hicieron esto? ¿Pero por qué? Si queda claro, echando culpas y llorando y maldiciendo. O sea, es un llorar, no, o sea, somos llamados a llorar, pero de una manera hasta inclusive correcta. Aquí de alguna manera el llorar, ¿verdad?, dice, pero hay algo que tenemos que entender, que no solamente debemos de, pues, llorar, ¿verdad?, así por llorar, sino que, ¿qué hace aquí Nehemías? La clave para que al mismo tiempo que tú gimes, el Señor vaya restaurando y sanando, dice que me senté y lloré, y dice, y hice su duelo por algunos días, está bien, ¿verdad?, y ayuné y oré, ¿verdad? Entonces, cuando tú estés, es importante sacar, ¿verdad?, todo sentimiento en llorar, en que te estés quebrantado, pero así también, verán que lo mismo hizo Ana. Ana, ¿verdad?, cuando estuvo en el templo, ¿estuvo qué? Llore y llore, pero hablando al Señor, ¿verdad?, gimiendo y clamando, Señor, no me has dado un hijo, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad?, también pues fue esos sentimientos, los expuso y los derrama al Señor, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, o tienes que orar. Y también dice aquí la palabra, que al mismo tiempo que oró, dice también que ayunó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando llores, llora, todo lo que quieras, llora, pero ora. Ora, porque al mismo tiempo que tú vas gimiendo, la oración es la que te va animando, amado. La oración es la que te va restaurando, la oración es la que te va sanando, la oración es la que te va dando fe. Amén. Entonces, y hay algo muy poderoso que a lo mejor hemos dejado el pueblo de Dios de hacer, que Nehemías hizo. Hay muchos que llegamos solamente a la oración y algunos que ni siquiera a la oración, es la verdad. Pero Nehemías llegó hasta el ayuno. A pesar de su decepción, a pesar de su desánimo, él llora, él ora y ayuna. Y el ayuno, ¿verdad?, es algo muy poderoso que como iglesia creo que lo hemos dejado un poquito. Y no hablo en general, yo sé que hay gente que aún ayuna. Hay gente que ¿verdad?, todavía en la iglesia lo hace, y gloria a Dios. Pero creo que hemos abandonado el ayuno como parte de esa forma de meterse a la presencia de Dios para clamar por algo al Señor. Obviamente nos conformamos con llegar a orar. Pues a lo mejor, no sé, para muchos ni siquiera les es posible persistir en la oración. Les cuesta trabajo por lo menos conectarse por teléfono a la oración, o imagínate ir a orar y otros. Entonces como que algunos se van quedando. A lo mejor unos sí oran una vez a la semana y eso es como que ya estamos orando cada uno, ¿verdad? Como que otros pues sí son persistentes un poquito más. Pero pues ya el ayuno pues muy pocos llegan. Pero es algo, ¿verdad?, que lo pongo para que el Espíritu Santo nos pueda a cada uno. Porque aquí Nehemías no puso a ayunar a todos los que estaban allá. Fue personal. Y después viene del ayuno personal otro nivel todavía más, el ayuno a nivel de la congregación, como iglesia, ¿verdad? Entonces, pues todavía es otro, ¿no?, peldañito, pero bueno, ahí lo dejo nada más, no regaño, nada más es
que el Señor nos diga, ¿verdad? Si sí o no lo hemos dejado. Entonces, notemos acá, amados, que Nehemías inmediatamente cuando se entera de esto, no salió corriendo para pedir ayuda, ayúdenme por favor, ni nada, ¿no? ¿Verdad? Ni al mismo rey para que le trabajaba, sino que primero buscó a Dios en oración y en ayuno. Amén. Vamos a Nehemías 1:11, vámonos a saltarnos al versículo 11. Si dije, ¿vamos a leer todo? No, vamos a irnos saltando. ¿Ok? Y entonces él se pone a orar y también pues a ayunar. Y entonces él le dice al Señor una oración preciosa que dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído en la oración. O sea, ahí le está diciendo en pocas palabras: te suplico me escuches. Escucha, Dios, lo que te tengo que decir, ¿verdad? Dice: a oración de tu siervo. Y en la oración de tus siervos, o sea que también entonces incluye ¿qué? A los demás. Le dicen: oigan, vamos a orar. Y lo que hacemos nosotros, yo les invito a ¿qué? A que oremos, ¿verdad? Y entonces dice: quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces acá, amados, le está diciendo prácticamente Nehemías a Dios en su oración, que tú haz por favor, Señor, que el rey me dé de su favor. Pon él, ¿verdad?, en un corazón de deseo de ayudarme, ¿verdad?, que sea bondadoso conmigo. Eso es lo que le está diciendo Nehemías en su oración. Entonces, y así es cuando un día, entrando a la presencia del rey, ¿verdad?, y aún ¿verdad?, todavía tenía una cara de tristeza. Dice: oiga, esto fue rápido. Hay veces que nosotros le queremos decir a un hermano: hey, gózate, y queremos, yo que les dije, ay, pues sonríe, ¿no? Sonríe, hermano, sí, puedo sonreír, pero vimos bíblicamente que hasta la sonrisa también, ¿qué? Pero todavía sigue, ¿qué? La tristeza. Sí, puedes sonreír, pero la tristeza ahí está. No, el sonreír ya te quitó la tristeza, ¿verdad? Entonces, estamos, amados, aquí, cuando va a la presencia del rey, le dice: oye, ¿por qué se te ve? Así le dice: ¿por qué te veo triste? Tu cara está triste. Y entonces, pues sí, eso reflejaba a Nehemías. Entonces pues de alguna manera hay veces, ¿verdad?, que pues aunque no queramos, pues vamos a tener unos días. Pues dice ahí que fueron varios días que lloró, se sentó, lloró, oró, ayunó, ¿verdad? Pero en lugar de ir corriendo: oigan, ayúdenme, ¿verdad?, él primero fue con el Señor. Amén. Y ya yendo al Señor, mira. Y entonces, y mira cómo es poderosa la respuesta de la oración, porque dice que oró, que el Señor, y pues ya sabemos que cuando oramos, ¿verdad?, pues hay poder. Y el rey entonces más bien le dice: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Así trabaja el Señor. Amén. Pero hay veces que después nosotros queremos ir, ¿no?, rápido, ¿verdad?, con otra persona o algo, pero primero sea con el Señor. Aleluya, ¿verdad? Entonces, y no solamente Nehemías, pues ya que está, dice: pues bueno, ¿verdad?, pues ya que tomándote la palabra, rey, pues necesito que me des tiempo para ir a mi ciudad de Jerusalén, porque está pasando esto y esto y esto. ¿Y qué creen? Que no solamente le dio tiempo, así que metió un tiempo, ¿verdad? Pues mete ahí unas vacaciones adelantadas, ¿no? Con gusto, ¿no? Pero no solamente le dio el tiempo, el permiso, sino que abrió la chequera, en pocas palabras. Sale, ahí está, para que los recursos, para que te tomes todo lo necesario para que restaures tu ciudad. Aleluya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el Señor? Entonces, había puesto en su corazón Dios no solamente el permiso, sino todos
pues de ahí van a salir los recursos. Y entonces, gloria a Dios, y una vez que Nehemías llega a Jerusalén, a su propósito, pues de su viaje, lo que hace primeramente, y también es algo que tenemos que aprender, que queremos llegar y queremos, vamos a hacer esto y esto y esto. No, él llegó tranquilo y lo que primero hizo fue recorrer toda la ciudad, ¿verdad? Toda la ciudad. Y eso tiene que ver también con los desánimos que te llegan, las decepciones que te llegan. Oye, están hablando de ti. Vi a la hermana que dijo que tú eras esto y esto y esto. Y empiezas, ¿no? Y ya te desanimaste, ya hasta te enojaste, ya hasta, ¿verdad? La mandaste al tercer cielo. Y entonces llegas, pero dice, a ver, me dijeron esto, pero yo tengo que ver. Tengo que ser testigo, ¿verdad? Que yo tengo que, tranquilo, luego, ay, es que me dijeron que ya no habían hecho nada, ¿no? Así dice la palabra, que él llegó y antes de que hablara con alguien, fue a ver toda la ciudad. Él mismo. ¿Sí queda claro? Constatar si la expectativa era así o no, si fue decepcionado o no. A lo mejor fue hasta peor, puede ser. Hay veces que sí, pero eso es lo que hizo Nehemías. Y sí vio muros derribados, puertas quemadas, la gente desalentada. Sí, lo vio. Después de ese recorrido de reconocimiento ahora sí, ya recorrí, nadie me dijo nada, ya no escuché solo chisme, ahora sí, junto a los oficiales, junto a los sacerdotes, y vamos a leer Nehemías 2 del 17 al 20, por favor. Y entonces les dice, junta a los oficiales, a los sacerdotes, que son los líderes, ¿verdad?, de la casa de Dios, y a los líderes pues de Jerusalén. Y entonces les habla y les dice en Nehemías 2 del 17 a 20, dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, él no quiere de alguna manera desalentar la verdad, ¿verdad? Él no quiere evadir la realidad. A ver, ya fui a checar, esto está así. Hay crisis ahorita en la ciudad, ¿verdad?, en el país, ¿verdad? Hay muchos enfermos, hay muchas muertes, se han ido muchos. Entonces es cosa de que tú tienes que enfrentar la realidad. Y así lo hizo Nehemías. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, él dice, a ver, ya vamos a salirnos de esta desánimo, de esta, ¿verdad? Ya no estemos más así. Sí está así la situación, así está el país, así hay crisis, sí hay falta de trabajos, así, ¿verdad?, están las cosas. Pero vengan, trabajemos, oremos, estemos compartiendo la palabra, ánimo, vengamos a la palabra, fortifiquémonos, crezcamos. Amén. Y eso es lo que dice Nehemías. Vengan, vamos entonces a ponernos a trabajar, ya salir de este oprobio, todos vamos a echarle ganas, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios y les comparte, miren, es que a lo mejor y empieza a lo mejor la gente, ¿no? Pero pues ¿con qué? ¿Verdad? No hay de queso, nomás de papa, ¿verdad? El rey abrió su chequera, ¿verdad? Y no es el rey de allá, sino que el rey de allá, ¿verdad?, por medio de este rey, abrió la chequera del reino de los cielos.
ustedes no se preocupen, ¿verdad? Entonces hay veces que queremos encontrar otra, ¿verdad?, decepción, otro desánimo, al desánimo y al desánimo. Entonces Él les dice, y por eso les tuvo que contar que, oigan, pues no, la mano de Dios cómo obró, y por eso es bueno el testimonio. Y me gustaría, ¿verdad?, que en los siguientes domingos pudiéramos dar testimonio. Yo quiero que a lo mejor Dios, ¿verdad?, con el simple hecho que tú vengas y des testimonio, yo quiero dar gloria a Dios porque hoy estoy vivo, hoy pude venir a su casa. Es un testimonio, ¿verdad? No tiene que haber hecho, es que me resucitó a mi abuelito, gloria. No, pues no tiene un milagrote, ¿verdad? Pues no, todos hemos recibido misericordia, gracia, ¿verdad? Muchas cosas de Dios. Entonces, Él les da un testimonio. Por eso también nosotros tenemos que obrar en testimonios para animar y contrarrestar desalientos, desánimos. Por eso es el testimonio, no por otra cosa. Amén. Entonces, fíjense cómo viene todo integrado acá. O sea, ahora sí que la dirección de desánimo, pues aquí es Nehemías. Él decía, tengo que decirles cómo Dios movió todo para que ahora pongámonos a levantar los muros. Entonces dice, y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, fíjate, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gemán el árabe, hicieron escarnios en nosotros, o sea, burla. Eso es escarnio. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Ellos decían, te estás rebelando ante el rey, pero el de la tierra. Dicen, no, hombre, ese no, el que lo movió fue el de arriba. Amén. Entonces dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, le estaba diciendo a ellos que, pues ustedes, en pocas palabras, ¿y ustedes qué? ¿Verdad? En versión Ismael Durán. ¿Sí queda claro? ¿Y ustedes qué? Nosotros nos vamos a levantar porque el Señor es el que nos va a prosperar. Amén. Entonces así llega el desánimo no, a lo mejor te llega un Sanbalat, un familiar, ¿verdad? No se llama Sanbalat, pero se llama Papito, Juan, Mari, no sé. Y te puede llegar ese Sanbalat y, ¿qué? ¿Ya estás yendo a la casa de Dios? Y pero la pandemia, oye, pero no, está acá. No, y entonces el Señor me guardará. Nada más tú no le digas a ti qué, por favor. Por favor. ¿Y tú qué? ¿Verdad? ¿No tienes derecho? No, ¿verdad? Entonces podemos tener varios zambalatitos que se nos pueden, pues, ir, venir y, ¿verdad?, burlarse, desanimar, tratar de desanimarte. Entonces vean que Nehemías inmediatamente no permite el ataque y el desánimo. Amén. Entonces, en lugar de aceptar el desánimo, ¿qué hizo? Dio testimonio de lo que Dios da, de que vamos a echarles ganas, ¿verdad? El Dios es el que nos va a ayudar. Y entonces enfrentó esa oposición con palabra de fe, con palabra de ánimo, respondiéndoles, Dios se encargará de prosperar su obra. Dios nos va a prosperar, no tú. ¿Verdad? Entonces ni siquiera también le tuvo que explicar, mira, el rey ya lo sabe, el rey mismo él fue el que me abrió la chequera. Si verán, no fue necesario. Él sabía de dónde provenía. Entonces, pero eso no significa, amados, que los ataques hasta iban a llegar, o la oposición. Hacia Nehemías, ¿verdad?, siguieron. Y ahora vámonos por favor a Nehemías 4, del 1 al 6. Ellos ya estaban organizados, ya estaban empezando a construir los muros con una mano en la espada y con otra mano chambeando, ¿verdad? Pero ahí trabajando pues para fortalecer los muros de Jerusalén.
En Nehemías 4 del 1 al 6 dice, del 1 al 6, cuando yo Sanballat, otra vez es Sanballat, ¿verdad? Entonces tú en el nombre de Jesús reprende todo Sanballat que se te levante, amado, y te quiera desanimar. Dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entréjalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo a trabajar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran aceptado esas palabras? Es que dicen que se van a caer, entonces ¿para qué le seguimos? Que hasta una zorra la puede tirar. Ya ¿para qué le seguimos? ¿Ya para qué voy? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué lo visito? O sea, ¿sí queda claro? Entonces, lo que deseo expresarte hoy, amado, es con base a estos pasajes bíblicos, es que acerca de cómo derrotar ese desaliento, pues bueno, aquí de manera podemos salir victoriosos, obviamente con la presencia de Dios primeramente, pero nadie está exento de sentirse decepcionado algún día. Eso sí es importante, ni evitarlos en nuestra vida. No hay nada que podamos hacer para que podamos evitar esos momentos que lleguen, pues que alguien, un Sanballat, ¿verdad? Y te llegue y te quiera decepcionar, te quiera él pues desanimar. Entonces, pero nosotros, amados, sí podemos determinar, nosotros, cada uno, tú, y así cada uno, podemos determinar si nos rendimos ante la decepción y permites el desaliento después, porque primero te decepcionas y después te desanimas, ¿verdad? Pero tú puedes determinar si te rindes a esa decepción o luchas contra ella, o te pones a lidiar con esa decepción. Estamos completamente libres, ¿verdad?, de sentirnos desalentados, pero tú decides si lidias o no la lidias, o la dejas que se vaya haciendo más profunda, y entonces ya caíste en una tristeza, en una depresión, ¿sí queda claro? En un dolor muy fuerte. Pero lo que debemos asegurarnos es el desaliento, que ese desaliento debe durar muy poco en nuestras vidas como cristianos. O sea, no debe de ser largas. ¿Sí queda claro? O sea, si te llegas a desanimar, sale, oración, ayuno, llórale y vámonos. Serás levantado, podrás trabajar con ánimo. Amén. Pero si tú decides lidiar con eso, porque podemos estar llorando y no orando, ¿verdad? Y quejándonos y llorando y lloro y queja, y entonces ya vas a caer más, ¿no?, al fondo. Entonces, cuando sabes que la posición que tu posición es como hijo de Dios, y el propósito que tiene en ti, comprendemos que no hemos sido llamados para vivir en todo el tiempo en desánimo y en pesimismos. La decepción es una respuesta emocional, ¿verdad?, nuestras expectativas, pero no siempre, ¿verdad? El Señor, bueno, dice el Señor,
Ok, te decepcionaste, no fue como tú querías. Y Nehemías encontraba, o sea, donde quiera que volteara, él tenía muchos motivos para estar desanimado. O sea, él llegó y antes de ver, fue a ver todo y dice, hijo, si está esto del cocol. No, yo mejor me regreso. Allá con mi sueldito, con mi rey, ¿verdad? Y tengo todo, acá que le hagan como que fuera, ¿no? ¿Verdad? Él tuvo, oye, mira, llegan y, oye, que tú, jaja, vas a construir, que no, es un rollo. Y él dice, no, el Señor es el que nos va a prosperar. Entonces él tenía muchos motivos para estar desanimado, ¿verdad? ¿Había razones para justificar su desánimo de Nehemías? Sí, muchas razones. Sin embargo, Nehemías decidió y se esforzó para no actuar en desánimo. Lidió con su primera decepción, ¿verdad? Porque sí lloró. Yo pensé que estaban bien, ¿no? Todos me dicen que todo está mal y lloro. Está bien, ¿pero qué? Dice, unos días. ¿Sí vamos bien? Entonces su actitud alentadora cambió la respuesta de ellos. Y si estamos desanimados y tristes, lo más probable es que no podamos alentar a otra persona. Si tú estás desalentado, desanimado, no vas a poder darle ánimo a otra persona, ¿verdad? ¿Cómo das de lo que no tienes? Entonces, cuando aprendemos a enfrentar y manejar desilusiones, estaremos en posición de ayudar a otros y animarlos. Y vamos, tú puedes, el Señor te va a prosperar, el Señor está contigo, el Señor te ama. O sea, puedes animarle, puedes tratar a la gente, pues sí, a animar, pero a menos que sepas cómo tratar con tus propios desánimos, pues no podrás motivarlo. Y hoy fíjate que hoy faltan muchos. Allá afuera hay muchos que necesitan ánimo, que no conocen a Dios, que no tienen a Dios. Y hoy faltan muchos motivadores como Nehemías, que salgamos y que les animemos. Pero necesitamos primero, ¿qué? Nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué viene el desánimo? Pues hay muchos que se desaniman. Hay desánimos o decepción, uno porque no pudieron dejar un pecado o un mal hábito. O sea, hay muchos tipos de decepción. Hay unos que se desaniman porque quieren vencer el pecado, un mal hábito, y bueno, pues se decepcionan porque no pueden, pero pues le echan toda la culpa a Dios. Pues es que tú no me cambias. Yo te he dicho, quita mi mal carácter. Me enseña como varita, sale, pum, listo, hijo. Tienes que lidiar tú, ¿verdad? Con tu carácter. Obviamente le dices al Señor, quítame el carácter, Señor, ayúdame, pero tú tienes que tomar tu responsabilidad. Otros puede ser que se han decepcionado porque Dios no obró como ellos esperaban, ¿verdad? No obró como ellos esperaban. Oye, Señor, mi abuelito, por favor. Y el Señor dice, vámonos. Señor, pero pues si yo, ¿verdad? Entonces, yo recibí una fuerte decepción con mi mamá, porque yo veía que el Señor estaba obrando tremendamente en mi mamá, después de verla, híjole, en un estado de 3 neumonías, la cabeza, inclusive Hilda y José Luis me apoyaban y me acuerdo mucho su ánimo, ellos me animaron, ellos eran mis Nehemías. Cuando estaba yo en el seguro cuidando a mi madre. Y después viendo cómo mi mamá me dicen, me la dan desahuciada, con traqueotomía, sonda de alimento, y pues ya nada más pues para que muera en su casa. Y me la dan. Y después de 6 meses mi mamá ya caminaba, cocinaba,
me la levantó el Señor y pues no, que uno, gloria a Dios, ¿no? Entonces yo estaba, mi ánimo, mi expectativa estaba, ¡fum! Pero en un día el Señor, vámonos. Yo, mi desánimo estaba, mi decepción. Pero después el Señor me dijo, oye, si fue salva, le envió un pastor, vino de Estados Unidos con ella y la sacó de esa, tenía en su corazón muchas cosas, hizo libre Dios. La hizo libre el Señor de esas prisiones de amargura. Recibió al Señor, era el tiempo, porque si no a lo mejor iba a regresar a la idolatría. Entonces, pero después eso no comprendes, ¿no? Y entonces va a haber desánimos y ahorita hay mucho desánimo, ¿verdad? Por la COVID, por las muertes. Otros, a lo mejor les informaron que les queda poco tiempo de vida y ese es suficiente para desanimarse. Pero nuestro Padre Celestial sabe cómo lidiar hasta con las peores noticias. Él sabe cómo ayudarnos, Él sabe cómo levantarnos, Él sabe cómo infundirte aliento. No te des por vencido. Uno de nuestros mejores ejemplos debe ser el pastor Salvador. El pastor Salvador, que lo conocemos cuando le dicen que regresa el cáncer, nunca en las oraciones, en serio nunca, lo vi desanimado. Tal vez sí, cuando a lo mejor le dieron la noticia, tal vez sí, pues como que, ¿qué onda, Dios? Pero tú lo veías todas las noches cuando nos conectábamos a orar. Trataba de orar como lo podía y si cuando no podía, bueno, pero ahí estaba y hasta, ¿verdad? Me decían y ¿verdad? Los correteaba, ustedes ya son las 8, órale a orar. Y ese es cuando tú lidias con tu desánimo. Ves que, ¿verdad? Otra persona que, por ejemplo, tengo ese testimonio es una persona llamada Omar por la que estuvimos orando. Y Omar entregó al Señor su vida y al poco tiempo decide hacer un voto porque él estaba acostumbrado por tiempos jurar, ¿verdad? En la católica. Entonces él dice, oye, pero quiero hacer un voto. Oye, pero le dijimos, el voto no es, o sea, el voto no es allá, es como un papelito. Aquí es con Dios y también Dios disciplina y reprende si los votos no se cumplen. Sí lo quiero hacer, órale. Hizo su voto. Dejar de tomar, dejar el vicio. Deja el vicio. Entonces tú tienes una expectativa, wow. Ya está caminando con el Señor. Quiere arreglar su vida. Dejó los vicios. ¡Wow! Y le dicen, ¿verdad? Después se enferma en pocos meses y un tumor, ¿verdad? En el hígado, en todo su sistema. Y así, en el hospital. Y en el hospital con videoconferencia le decíamos, orábamos con él. Con mi cuñada Edith, decíamos, ¿cómo estás? Y así como o sea, tú lo puedes ver en videoconferencia y dices, o sea, ¿para qué le pregunto? ¿No? Porque lo estoy viendo, pero sabemos que después no oramos por vista, sino por fe. Pero nosotros, ¿cómo estás, Omar? ¿Tienes paz en tu corazón? Sí. Gloria a Dios, lo guardó de todo un dolor. ¿Sabes? Cuando hay cáncer, hay dolor insoportable. No tuvo, se fue sin dolor, pero ya estaba mal. ¿Verdad? Entonces le preguntabas al otro día, ¿cómo está tu fe? Bien, bien. Ahí con lo que podía hablar, bien, firme. Ahí vamos. Pero gloria a Dios, o sea, se fue y ahí donde ves que se fue en una paz. En un ánimo, no se dejó ¿qué? Desanimar hasta el último tiempo.
Y así podemos, ¿verdad?, lidiar con esas noticias. Sí. ¿Difícil? Comprendo que sí. Entonces, amados, tenemos que reconocer que Dios tiene el control absoluto de lo que ocurre en nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios que tenemos un Señor de ánimos. Amén. En muchas ocasiones el Señor se presenta con palabras y te dice: ten ánimo, yo soy, no temas. Así te dice el Señor. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, caemos en el desánimo a pesar de todo. Pero nosotros necesitamos, amados, el gran apóstol Pablo tuvo que darles ánimo en varias ocasiones. Una de ellas, el Señor Jesucristo le dio ánimo a Pablo. Acompáñame rápido para ir terminando en Hechos 23, 11, por favor. Hechos 23, 11. Imagínate, Pablo cae en las manos del tribuno romano, cae en las manos, en la cárcel, fue amarrado, fue golpeado, llevado a juicio a Pablo. Y ocurre algo precioso que hoy el Señor te quiere hablar a ti también. Esas palabras no nada más fueron para Pablo. Pero primeramente veamos en Hechos 23, 11, ¿qué dice? A la noche siguiente, o sea, él estaba, fíjate, él estaba ante el juicio romano, ante el tribuno romano, y lo querían linchar, o sea, si tú lees un versículo arriba, lo querían linchar a Pablo porque él les estaba diciendo, a ver, ¿verdad?, estaba hablándoles de la palabra, de la salvación, y estaban los fariseos y los seduceos. Y sí hizo tremenda trifulca que lo querían ahí linchar. O sea, aparte de que estaba todavía él encarcelado, lo querían linchar. Entonces lo llevan, lo sacan, ahora sí que los romanos de la trifulca, y lo meten otra vez, ¿no? Y dice, a la noche siguiente se presentó el Señor mismo, el Señor resucitado, el Señor todopoderoso. Y le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dice, este no es tu final, todavía te falta más, chiquillo, pero ten ánimo. No te digo que no te vendrán desánimos, decepciones, pruebas, pero ten ánimo. Yo acá, el Señor, soy el que te vengo a visitar. El Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad?, vemos aquí como esta palabra de Dios viviente le sostuvo a Pablo en fe, en ánimo, para que pudiera seguir haciendo la obra después de todo eso. A lo mejor pensó Pablo, pues hasta aquí llegué. Pero dice el Señor, ten ánimo, porque aún te falta que hagas más cosas. Y vas a ir a Roma. Y fíjate que ese ánimo, este pequeño ánimo que pudiera ser tan intrascendente en todos estos versículos, le alcanzó a Pablo para llenarse de ese ánimo del Señor, porque después vino un naufragio de la verdad, donde iban más de 200 personas, y donde el Señor lo vuelve a utilizar. Entonces, ese ánimo le alcanzó para esas más de 200 personas en un naufragio, y decir, a ver, no teman. O sea, ese ánimo que le contagió el Señor, como él ya tiene ánimo, ay, estamos en un naufragio, tranquilos, nadie va a morir. Sí, nos vamos a ir al mar y vamos a estar en una isla, pero nadie va a morir.
tranquilos. Entonces, y ese ánimo le alcanzó para en la isla de Malta evangelizar en esa isla. Y de ahí irse ¿qué? A Roma. Un ánimo del Señor te da para seguir adelante. Amén. Y así cuando recibes el ánimo en tu vida por Jesús, ahora tú puedes dar ánimo a los demás. Acompáñame a Hechos 27 del 22 al 24 rápidamente. Te lo leo para que casi terminamos. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué dice? Buen ánimo. Hechos 27 del 22 al 24. Si te falta ánimo, lee este versículo, subráyalo. Dile: esto es mío, Señor. Esto es para mí. Dice: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí está diciendo ¿qué? Pablo, ¿no? Porque esta noche ha estado contigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Fíjense cómo responde eso contra que vas a ir a Roma. Acuérdate que el Señor vino y te animó y manda a sus ángeles y dice: acuérdate. Entonces él empieza a animar a los demás. Y después de esto, ¿quién diría que ese ánimo alcanzaría para evangelizar a los demás? Amén. Y por eso hoy no podemos ir sin antes escuchar esta palabra, para que la tomes y la pongas al fondo de tu corazoncito y la creas. Hebreos 12:3. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Considera a nuestro Salvador, que Él dio su vida por ti y por mí, para que tu ánimo no se canse. Y si se llega a cansar, recuerda, considera al Señor, que Él es el quien te dice, así como a Pablo: ánimo, que todavía tengo planes de vida para ti, propósitos, y de bien y no de mal, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué precioso que tenemos un Señor que nos anima, que nos dice: no temas, ánimo, y que nos trae a su casa a restaurar. Amén. Gloria a Dios. ¿Salimos hoy más animados o salimos iguales? Digo, ánimo, que todavía tienes muchas cosas hasta que el Señor diga. Amén. Entonces nosotros vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos, vamos a ponernos de pie, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por no permitir que desperdiciemos nuestras vidas sumidos en la decepción o en el desánimo, mi Señor. Tú nos muestras, Dios, que debemos vivir pensando, Señor,
y haciendo, Señor, tus obras, pensando en ti, en tu salvación, en que tú eres el que nos sustenta. Que no debemos estar, Señor, mirando ni el pasado, ni tampoco afanarnos en lo que ha de venir. Sabemos que deseas lo mejor para nuestras vidas. Y has dejado, mi Señor, en cada uno de nosotros el poder decidir si vivimos desalentados o lidiamos con ese desánimo. Pero tú ya viniste, Señor, y en tu palabra dice que tú nos alientas cada día, que nos infundes el ánimo, Señor, para disfrutar del gozo, de la paz y el contentamiento que nos has dado, mi Señor. Hoy, Espíritu Santo, lleva este mensaje en nuestro corazón, en todos los que han escuchado, y permitan que todos puedan recibir esta palabra de aliento. Ayúdanos a recordar que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, que tienes el control de todas nuestras circunstancias, que tienes el control de nuestra vida, que tienes el control de mi familia, que tienes el control, que siempre nos darás lo mejor a cada uno de nosotros, porque somos simplemente tus hijos. Y tú eres nuestro Señor amado. En el nombre de Jesús, quita, mi Señor, en el nombre de Jesús, todo desánimo, toda decepción, Señor, de cada corazón. En el nombre de Jesús, quita, Padre precioso, Señor, desarraiga, Señor, toda falta de ánimo, Señor, toda tristeza, Padre, en el nombre de Jesús. Es echada fuera, Padre, en el poderoso nombre maravilloso de tu Hijo. En el nombre de Jesús, llénanos de tu gozo, de tu paz. En el nombre de Jesús, quita, mi Señor, toda falta de perdón, toda decepción que haya sido, Señor, de un familiar, de un amigo, de un pariente, Señor, en la iglesia, Señor. Quita, Señor, toda decepción, todo desánimo, y llénalo, Señor, de tu paz y de tu amor. Anima, Señor, cada corazón en el nombre de Jesús. Que podamos ser libres de todo desaliento. Gracias, mi Señor. A ti la gloria y la honra. Ponemos, Señor, todas nuestras vidas, todo problema en tus manos, toda necesidad en tus manos, porque ahí está el control, ahí está la provisión, ahí está la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al que el único que nos puede restaurar y nos puede librar? Amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso
maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. ven y llena Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creemos en ti, yo Creo en ti, Jesús, oh Señor, en lo que harás, en lo que estás haciendo. en mí. Decláralo, hermano. Yo creo en ti, Jesús, Creemos en lo que harás en mí, y en cada uno. en mí. Recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Toda honra y gloria. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Necesidades por Nayeli y Víctor Hugo, ya que han tenido ansiedad. Vamos a orar por ellos. Padre Santo, te pedimos por Nayeli y Víctor.